Buenas tardes, mis amados hermanos, Iglesia Centro Cristiano Restauración, que Dios les bendiga. Hoy lunes de bendición porque es un lunes de estudio bíblico. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro del profeta Habacuc. Pero primero que nada, vamos a estar orando para entregar este estudio bíblico en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, da gloria y honra a ti, Señor, a tu santo nombre. Yo te pido, Señor, que seas tú manifestándote, Padre, por medio de tu palabra en este estudio bíblico. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que en estos tiempos nos estás hablando. Por eso yo te pido, Padre, que tú nos hables a nuestro corazón por medio de este estudio bíblico. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Libro de Habacuc. El libro de Habacuc está ubicado en el Antiguo Testamento. El libro de Habacuc contiene 3 capítulos y contiene 56 versículos. Se estima que su lectura sea de aproximadamente 10 minutos. Este libro fue escrito por el mismo profeta de ese nombre, Habacuc. Fue escrito este libro en el año 607 antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién fue escrito? A los judíos, al pueblo de Israel. El contexto o el trasfondo histórico de este libro. Habacuc profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín. Él escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota en las manos de los caldeos. Él también describió la pecaminosidad de los conquistadores caldeos y profetizó su caída final. Este libro tiene un género de literatura profético. Es determinado dentro de los profetas menores. La idea principal de este libro para esa época era el juicio a Babilonia y transcurre en unas preguntas que el mismo Habacuc hace a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, y se da la respuesta de Dios al profeta Habacuc, pero esas preguntas se deben ante la injusticia que se estaba viviendo en ese momento. La razón principal de la escritura de este libro es mostrar que Dios tiene el control de todas las cosas, a pesar de que muchos podamos pensar en algunos momentos que la maldad está reinando. Pero Dios, a pesar de la maldad de este mundo, tiene el control y en su momento hace la justicia. ¿Cómo leer el libro de Habacuc? Muchas veces yo sé que como humanos hemos tenido algunas preguntas difíciles para hacerle a Dios. Ejemplo de ello es por qué suceden una u otra injusticia. ¿Por qué se permiten las injusticias que estamos viendo con nuestros propios ojos? Asimismo, Habacuc tuvo esas interrogantes y no guardó silencio. Es decir, él las entregó al Señor preguntándole el porqué de estas injusticias. El resultado de este libro es un libro profético sin igual. Habacuc en ninguna ocasión entregó un mensaje al pueblo de parte de Dios. Todas sus palabras fueron dirigidas a Dios directamente y todas las respuestas de él fueron solamente para Habacuc. Fue una conversación plena de Dios con Habacuc y Habacuc con Dios. Esto produjo un diálogo atractivo, esclarecedor, a medida que el profeta discutió directamente con Dios temas de injusticia y de maldad. Si buscas entender la verdad y tienes la pasión por la justicia social, el enfoque honesto de Habacuc es para ti. Ya que Habacuc habla 3 veces, el libro se puede dividir en 3 secciones. Las primeras 2 registran las preguntas contundentes de Habacuc, y la última, que empieza con el último capítulo precisamente, es la oración inspiradora de alabanza. En su primera pregunta, el profeta desafía a Dios por no haber castigado la maldad de su propio pueblo. Él básicamente dice: ¿dónde estás, Dios, cuando la injusticia está en desenfreno? ¿Por qué no haces algo al respecto? Dios responde a su clamor diciendo: yo haré algo al respecto. Él promete traer a los conquistadores babilónicos contra Jerusalén para ejecutar la justicia sobre su pueblo pecador. Esto nos lleva a la segunda pregunta, puesto que la primera respuesta de Dios solo parece empeorar la situación. Habacuc clama con una queja angustiada porque los babilónicos son aún más malvados que los hacedores de maldad a los cuales vinieron a destruir. Dios le responde asegurando
que a su debido tiempo los babilonios también serán castigados por su maldad. Es decir, la primera interrogante es cómo se iba a tratar la maldad del mundo. Y Dios responde que los babilónicos iban a traer justicia sobre esa maldad. Pero los babilónicos, al ser enemigos del pueblo de Israel, Habacuc pensó que la situación iba a ser peor. Pero también Dios le responde a Habacuc que los babilónicos tendrán su respuesta a su pecado y a su mal de parte del Altísimo. Mientras Habacuc escucha la respuesta que Dios da, realmente está involucrado en los asuntos de la humanidad y siempre actuará con sabiduría, con equidad y con paciencia. Esta cambia toda la perspectiva de vida en Habacuc. Habacuc comienza este libro abatido debido a la realidad que le rodeaba, pero termina con la certeza que la justicia finalmente prevalecerá. Esta nueva esperanza lo lleva a adorar a nuestro Dios. Pero esto no es un cliché religioso para esconder sus preocupaciones anteriores. Presta mucha atención. El canto de alabanza final revela la transformación de su entendimiento. Las circunstancias difíciles ya no son las que determinan sus perspectivas de Dios. Ahora es el carácter confiable de Dios el que determina la manera en que Él ve las circunstancias. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17 al 18. En el libro de Habacuc se plantean dos temas específicos. El primero de ellos es la justicia. Es decir, Habacuc afirma que Dios es santo y justo. Nunca es indiferente ante el pecado y la injusticia. Al final, Él castigará al malvado y de hecho ha fijado un tiempo señalado para su justicia. Y la fe es el otro tema. La fe es necesaria para soportar la injusticia. Aun cuando la vida parece ser confusa, el pueblo de Dios debe esperar pacientemente por su liberación, confiado que Él eventualmente hará todas las cosas juntamente. Es decir, el justo vivirá por su fe. Autor y fecha. Habacuc, no se conoce mucho la historia de vida de Habacuc, solamente lo que está inferido en su libro. Por eso podemos implicar en el tiempo donde fue escrito este libro y lo que hizo en relación a la injusticia que se estaban viviendo en ese entorno. Bajo su contexto histórico podemos ver que él aparece en los tiempos posteriores al reinado de Josías. Cuando Josías, este rey, muere, el pueblo vuelve a hacer lo malo. Y allí es donde la moralidad, la injusticia y la maldad prevalecen por encima de las cosas que Dios había ordenado al pueblo. Y allí es donde entra en el contexto Habacuc, ya en los tiempos finales del imperio asirio y en el principio del dominio de Babilonia a escala mundial bajo Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor. Ahora veremos el carácter de Dios en el libro de Habacuc, la cual se puede definir en dos puntos. Dios es glorioso, Habacuc 2, versículo 14, y Dios se aira, capítulo 3, versículo 2. Cristo en Habacuc. Aunque Habacuc no menciona nunca el nombre de Jesucristo, se regocija en el ministerio salvador de Jesús como Dios de mi salvación. Habacuc también prefigura la venidera salvación de Cristo, como dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Capítulo 3, versículo 13. El Antiguo Testamento y también el Nuevo señalan con claridad a Jesucristo como el ungido de Dios. Así que, mi amado hermano, te invito a que tú puedas leer atentamente la enseñanza de este libro de Habacuc y que te puedas seguir regocijando en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Que Dios te bendiga y que pases una feliz noche. Que el Señor te bendiga.